Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y de inmediato nos conectamos con el empresario agroexportador Benjamín Sillonis. Señor Sillonis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en la región Ica? Sabemos que ya se instaló una mesa de diálogo para tratar de resolver el problema, ¿verdad?, que se ha suscitado después de la protesta de trabajadores del sector agrícola. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en la región? Bueno, en estos momentos, primero creo que estamos esperando que lleguen las fuerzas del orden. Creo que todo esto no hubiera escalado si es que las fuerzas del orden hubieran estado correctamente instaladas desde el lunes a las 4 de la mañana, ¿no? La convocatoria claramente fue a una marcha pacífica, pero yo creo que encontraron una policía muy desprotegida y sin ninguna intención de evitar delitos, y eso probablemente haya enardecido a la gente, ¿no? Y es así que empezaron a marchar a lo largo de la Panamericana y empezó una seguidilla de actos realmente impactantes, y creo que van a dejar una muy mala imagen para el Perú porque se quemaron muchas garitas, se rompieron instalaciones, tomaron el control de los predios, ¿no? La orden fue, obviamente, con todo el clima tenso que hemos vivido en las semanas pasadas, fue no generar ningún conflicto, y la gente pudo entrar a los campos, romper las puertas y el personal simplemente se replegó y se retiró, ¿no? Entonces fue una situación de incertidumbre absoluta. Yo estaba del otro lado del bloqueo de la carretera y en los chats se nos iba diciendo, ya salieron de mi campo, van por el siguiente. Entonces era una situación de desesperación, de saber que todos sabíamos que venía el siguiente ataque y no había nadie quien pueda poner un mínimo de control. Vamos, pero esta protesta, que si bien se señala empezó o se convocó y que empezó de manera pacífica, pero luego se desbordó, tiene una razón, ¿verdad? Y lo que dicen las personas que tomaron la carretera y los que están apoyándolos es que las condiciones laborales en los campos de Ica son malas, ¿verdad? Eso es lo que señalan ellos. Desde su experiencia, desde su empresa, ¿cómo son las condiciones laborales allí? Yo creo que el sector agroexportador ha evolucionado de manera impresionante. Yo he trabajado en uva de mesa desde el año 99 o el año 2000. Yo he sido cosechero y era practicante de un fondo en Chincha, y conozco perfectamente cuáles eran las realidades, cómo eran los baños, cómo era el transporte, cómo teníamos que caminar a veces hasta el campo y cómo habían colas de gente esperando para que se genere un puesto de trabajo. Hoy en día nos peleamos por los trabajadores, tratamos de dar el mejor servicio de transporte posible, tratamos de dar los mejores servicios de alimentación y tratamos de competir por el personal a través de los sueldos, pero de acuerdo un poco al mercado, ¿no? Siempre arriba del sueldo mínimo, que es legal, es el por el cual estamos obligados, pero el mercado está generando suficiente demanda para que vaya más arriba. Hay una necesidad enorme de poder explicar cómo funciona una planilla agrícola, porque hay varios mecanismos que hemos utilizado para simplificar los pagos. La flexibilidad laboral, entiendan que es bidireccional. Cuando un empleado no está contento 2 días porque no le está, no sé, lo que sea, no le gusta lo que sea, puede salir el día martes de la empresa y trabajar el día miércoles en otra. Entonces, por ejemplo, los dominicales, que teóricamente se deben pagar cuando el trabajador acumula 48 horas en la semana, simplemente se distribuyen proporcionalmente por cada día. No importa si llegó a las 48 horas o no. Así sea un día de trabajo 8 horas, se le paga la alícuota del dominical en ese día, porque si no sería imposible los cálculos. El empleado agrícola necesita su plata en la semana, no en quincena, no a fin de mes. Ellos necesitan su plata todos los sábados. Entonces, han habido mecanismos para simplificar los pagos. Pero lo que es un hecho es que el enorme porcentaje de trabajadores formales de Ica gana más que el sueldo mínimo llevado al bolsillo, y tienen todos AFP u ONP, de acuerdo a lo que ellos prefieran, y también tienen un seguro de salud. Eso es súper importante, pero han habido casos incluso donde las contradicciones del Estado fomentan la informalidad. Para que tengan una idea,
los primeros 30 días de contratado una persona en una agrícola no está cubierto por salud. Entonces ellos nos dicen muchas veces, prefiero trabajar bien informal para estar cubierto por el SIS, ¿no? Entonces creo que las normas no están bien aterrizadas. Eso puede haber generado descontentos, como de hecho los ha generado, pero la comunicación no ha sido fácil. Ahí yo creo que los empresarios hemos fallado, hemos debido ser más agresivos en la comunicación, pero en buena cuenta yo sí creo que el desarrollo que ha permitido la ley agroexportadora ha sido muy beneficiosa para el trabajador. Si no lo creen así, los políticos tendrán que ponerse de acuerdo y ver si la derogan, y ver si es que eso aumenta o reduce la informalidad en el Perú, que en mi opinión es el principal problema que hemos tenido con esta pandemia, ¿no? Ica es la región con mayor formalismo laboral. La Asociación de Gremios Productores Agrarios... A pesar de que todavía hay informales, ojo, perdón por interrumpirte, sí, pero también hay informales y ahí viene un poco los problemas de los servicios. Ahí precisamente quería ir al punto de los informales. La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, han señalado que el problema, ¿no? El problema alrededor de este paro agrario son los informales precisamente y las service. Quiero que nos explique cómo funcionan acá las service en todo este proceso, ¿no?, de la agroexportación. Bueno, cuando uno no es formal, cosa que no muchos pueden serlo, porque en la agroexportación uno también pasa por certificaciones internacionales de responsabilidad laboral. Cuando uno es informal, pues ve los mecanismos para reducir costos de la manera más absurda y cruel del mundo, ¿no? Entonces, en vez de pagarle a una persona, se le paga a una empresa y esa empresa ve cómo le paga a los trabajadores sin ningún beneficio, ahí sí. Pero en empresas formales nosotros estamos obligados y nosotros tenemos inspecciones de la SUNAFIL continuamente. Lo que a nosotros nos molesta es que la SUNAFIL no inspecciona a los informales. Obviamente va a haber un problema si solamente somos los formales los que somos auditados por la SUNAFIL. La SUNAFIL tendría que ir incluso mucho más a los informales, ¿no? Entonces, al trabajador finalmente no le importa si tú eres formal o no. Ellos lo que quieren es que cumplas con, primero que nada, con un buen sueldo y con que le pagues todas estas obligaciones. Pero todo aquel que es formal y que es inspeccionado por la SUNAFIL, le está pagando AFP, está pagando de salud, está pagando directamente una CTS y unas vacaciones que la reciben semanalmente. Esa parte está siendo muy difícil de explicar y los trabajadores no, digamos, requieren mucho más información para que comparen lo que sería un régimen normal versus lo que están recibiendo ahora, ¿no? Entonces, una empresa informal, para poder tener a la gente trabajando en el campo, lo que hace es contratar una service formal. Esta service se encarga de captar a la gente y llevarlos al campo. Y la empresa informal le paga a la service, sí, y la service no necesariamente le da el sueldo que el jornal diario que establece la ley, que es de 39 soles, ¿verdad? Y ni siquiera está en una planilla formal, o sea, podrían darle la plata porque hay momentos donde la demanda es muy alta y simplemente si el trabajador no está de acuerdo con recibir menos de 39 soles o el monto que sea, no se sube, ¿no? Pero lo que sí es bien peligroso, pues, es que no le pagan de salud, probablemente no se paga de AFP y los convencen un poco por la parte de la liquidez, ¿no? Acuérdense que la AFP es una retención que se le hace al empleado, entonces claro, a lo mejor incluso las services le ofrezcan un poquito más, pero no el total, no el total de la retención que nosotros sí le tenemos que aplicar al empleado. ¿Y de cuánto porcentaje de informalidad estamos hablando en la región Ica? En la región Ica yo no creo que sea muy elevado, porque muchas empresas estamos metidos en el cultivo de la UMS, en el espárrago, que como te digo, somos auditados por empresas internacionales. Uh-huh. Quizá hay algunos cultivos que sí se venden localmente y esos son los que menos auditoría tienen, ¿no? Cuando uno pasa por una aduana y es directamente el que exporta, necesariamente tienes que cumplir con todo. Los productos agropecuarios pasan por una certificación sanitaria y eso hace un tracking hacia atrás. Uno tiene que tener el título de propiedad, tiene que haber inscrito el campo, etcétera, etcétera, y eso le da la información al Estado para poder supervisar las labores de la empresa, ¿no? Claro. Y vamos, uno de los reclamos que hemos escuchado por parte de la gente que en estos momentos bloquea la carretera Panamericana Sur, ¿no?, es que se suba ese jornal.
¿Hay la posibilidad de que el jornal diario no sea de 39, sino pueda elevarse después de una conversación, después de una mesa de diálogo? ¿Los agroexportadores, los formales, están dispuestos o estarían dispuestos a subir un poco el jornal? Yo creo que el mercado lo está haciendo. Yo les puedo enseñar planillas, todavía no hemos comenzado fuerte la temporada de uva, pero les puedo enseñar planillas del año pasado, señoras que embalan uva de mesa, que pueden ganar 2.000 soles a la semana. Es un montononón de plata. Efectivamente trabajan un montononón, pero digamos, no hay una falta de voluntad de subir los sueldos. El tema es, yo creo que sería dispararse al pie si es que se fija un monto. Decir, ok, hoy en día el jornal es 60 soles, ¿por qué? ¿Para qué? Si hay momentos donde pagamos más, ¿no? Yo creo que se estarían atando de manos. Lo que tendría que exigir quizá a la población, y ya eso ya va más por un tema gubernamental, es que el sueldo mínimo se suba. Si el sueldo mínimo se sube a nivel nacional, nosotros también estamos obligados a que el piso se eleve. Pero hoy en día el grueso de los trabajadores formales pagamos más, ¿no? Y como te digo, hay labores como el empaque de uva de mesa, que efectivamente no es toda la temporada, pero pueden ser 2, 3 meses, donde hay señoras muy, muy hábiles que pueden ganar una buena cantidad de plata. Pero incluso cuando hay menor demanda, hay jornales de 45 soles, los tractoristas suelen ganar un poco más. No es que todos ganen 39 soles de ninguna manera, ¿no? Pero precisamente aquí en el punto, y usted dice, claro, que trabajan un montononón, dice, ¿no? Y es precisamente lo que señalan los manifestantes es que el jornal no necesariamente es de 8 o 10 horas, sino que pueden trabajar hasta más de 12 horas, es lo que señalan. ¿Esto está ocurriendo? Nuevamente, la planilla nos obliga a pagar horas extras con una fórmula. Creo que las primeras 2 horas tienen una forma, etcétera. Y nuevamente, nosotros somos auditados por empresas extranjeras para que la gente no trabaje más de un número acumulado de horas a la semana, a pesar de que en temporada de uva de mesa, y podemos conseguir testimonios de ahí, hay personas que nos dicen, yo quiero seguir trabajando porque es la época en la que tengo que hacer caja, es la época en la que tengo que ganar mucha plata. Hay mucha gente que trabaja exclusivamente en la época de temporada de uva y luego hace un negocio de bodega o lo que fuera, ¿no? Pero por las auditorías le tenemos que decir, ok, hasta acá nomás. Y algo de problemas nos genera, ¿no? Porque me dicen, oye, todavía puedo seguir trabajando. Entonces, para concluir, señor Sillonis, las empresas formales no contratan service, ¿verdad? No deberían, y para eso está la SUNAFIL. Como te digo, es la parte que yo muchas veces escucho, oye, Pepito es informal, pero primero que nada está mal y segundo que no entiendo cómo hace. Porque la SUNAFIL está encima de nosotros día y noche, correctamente, verificando que estén todas nuestras planillas, todos nuestros pagos, coma por coma, ¿no? Entonces, en la formalidad no debería existir, lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa, pero yo creo que el pueblo de Ica y el pueblo agrícola en general lo que necesita son oportunidades, necesita que haya más trabajo para que las empresas se peleen por esa mano de obra y cada vez vayamos subiendo más las remuneraciones, y no solo las remuneraciones, sino todas las condiciones en general, ¿no? Hay mecanismos que nos permitirían ser más eficientes, como distribuir horarios de ingreso para hacer más eficiente el transporte. En fin, acuérdense que los costos no es solamente lo que se le paga al trabajador, nosotros ponemos transporte que cada vez queremos que sea mejor, queremos que nuestro alimento sea cada vez mejor, qué nivel, qué calidad de alimento juega un rol importante hoy en día en la gente, ¿no? Si uno no tiene un buen almuerzo, la gente no va a ir a trabajar a su campo. Y el almuerzo lo provee porque tiene el vecino que le prepara un mucho mejor almuerzo. Y en la mayoría de los casos le proveemos empresas. En algunos casos se trabaja en un horario más comprimido para que puedan salir de frente a sus casas, pero cuando hay que comer, en el agro también hay trabajos nocturnos, porque el proceso de embalaje suele hacerse de noche. Entonces uno se tiene que preocupar por tener un muy buen contratista en el comedor, cosa que tampoco es fácil, porque suelen brindarnos buenos servicios la primera semana, y en la siguiente semana ya la calidad de la comida baja y la gente se queja, y inmediatamente tenemos que estar viendo cómo hacer para mejorar la calidad de la comida, ¿no? Claro que sí, señor Sillonis. Le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias, y por el bien de la región Ica, por el bien de todos los trabajadores agrícolas, ¿no?, de la zona sur del país. Esperemos que este problema se solucione lo más pronto posible, porque vamos,
días perdidos Ha también. sido algo muy raro, ¿ah? Ujú. Sí, pero nuevamente, lo material y lo económico no Se es tan recupera. importante. Lo bueno es que no han habido enfrentamientos, no han habido casos como lo que hemos vivido hace un par de semanas, ¿no? Pero sí nos ha llamado la atención. Inicialmente no sabíamos quiénes eran los cabecillas. Yo he tenido una conversación con el Ministerio del Interior el día de ayer en la tarde para preguntarme quiénes eran las cabecillas y nosotros decíamos, cuando digo cabecillas no me entiendan, no me malinterpreten, son quienes son los que empujan un poco las marchas y los que deberían ser la voz de negociación. Creo que recién ayer en la tarde, hoy día en la mañana se está definiendo quiénes son las personas y lo que también llamó mucho la atención ha sido la poca reacción de la policía. No sabemos que están en un momento bastante complicado. Quizá eso jugó muy a favor de que la cosa se desborde, porque cuando las personas empezaron a caminar y no vieron ningún tipo de, ni siquiera de guía, ¿no? Muchas veces la policía marcha al Ujú. lado de los manifestantes y vieron que tenían, digamos, acceso libre a las empresas, la cosa se puede haber exacerbado a raíz de eso, ¿no? Entiendo que la policía ya está llegando, nos han pedido que identifiquemos cuáles son los puntos más críticos donde pueden haber ataques, donde creemos que pueden bajar un poco los ánimos y obviamente estamos viendo la forma también de ayudarlos, ¿no? Con alimentación, hospedajes, Claro. lo que fuera necesario. Hoy en día los ánimos se tienen que calmar y para eso están las fuerzas del orden. Toda marcha pacífica es absolutamente bienvenida. El que quiere parar una semana, no importa que paren, o sea, están en todo su derecho, pero agredir propiedad física, agredir a personas que no se adhieren a tu reclamo también es un delito, ¿no? Y hay que levantar la voz, no puede ser que se esté justificando. Empiezo a escuchar personas que me dicen, pero no tenemos otra salida. Bueno, tenemos que seguir buscándola, porque si no vamos a terminar en una anarquía, ¿no? Claro que sí. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, fue Benjamín Sillonis, empresario de la agroexportación de la región Ica, ¿verdad? Él nos contaba un poco lo que está sucediendo al sur del país y bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? Hay una mesa de diálogo que hoy ya se reunió con los dirigentes o las personas que han tomado la batuta de esta protesta, ¿no? Que mantiene bloqueada la carretera Panamericana Sur. Lo que se reclama es que el jornal diario, que es de 39 soles, pueda subir, pueda aumentar. Vamos a ver cuál es la solución a todo este conflicto y por el bien del Perú y por el bien de la zona sur del país, especialmente de la región Ica, esperemos que pronto se solucionen estos problemas. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.